Nunca antes en la historia del narcotráfico colombiano, los carteles rivales habían unido fuerzas para un objetivo común. Grupos que se habían matado entre sí durante años, súbitamente coordinando recursos y operadores. Esa noche, Óscar Naranjo reveló qué amenaza había sido tan grande, que logró lo imposible: unificar a todos los narcotraficantes contra un solo hombre. La transmisión comenzó a las 10:45 de la noche, 10 días después de la exposición de Eduardo Salinas. Esta vez, el estudio de Naranjo había sido transformado en lo que parecía un centro de análisis de inteligencia criminal: mapas de rutas de narcotráfico, fotografías de capos, organigramas de carteles y, en el centro, un televisor que mostraba constantemente actualizaciones de capturas en tiempo real. Compatriotas. Comenzó Naranjo con una expresión más seria que nunca. Durante las últimas semanas hemos expuesto una red criminal internacional: magistrados corruptos, fiscales infiltrados y empresarios asesinos. Esta noche debo revelar algo que cambiará para siempre nuestra comprensión del poder del narcotráfico en Colombia. Por primera vez en décadas, todos los carteles del país firmaron un pacto de sangre para eliminar a un solo hombre. Se ajustó los lentes y tomó un folder marcado con las siglas Pacto Mortal, Ultra Secreto. Los documentos que extrajo mostraban firmas, sellos y lo que parecían ser acuerdos formales entre organizaciones criminales. Miguel Uribe no solo enfrentaba una red criminal internacional o empresarios corruptos, enfrentaba algo sin precedentes: una alianza de todos los carteles de narcotráfico de Colombia unidos con un solo propósito: silenciarlo para siempre. La audiencia que seguía la transmisión comenzó a comprender la verdadera magnitud de la amenaza que había enfrentado Miguel Uribe. No era solo un atentado criminal, era una declaración de guerra de todo el narcotráfico colombiano. Naranjo se levantó y caminó hacia una pared donde había colgado fotografías de 5 hombres. Cada imagen tenía debajo el nombre de una organización criminal y cifras que representaban su poder económico y territorial. Estos son los 5 capos que firmaron el pacto, anunció señalando las fotografías. Jamás habían estado de acuerdo en nada. Se habían matado entre sí por territorios, rutas y mercados durante más de una década. Pero Miguel Uribe logró algo que parecía imposible: unificarlos contra él. Durante 30 años, Eduardo Salinas había construido cuidadosamente la imagen del empresario filántropo perfecto. Donaciones millonarias, fundaciones benéficas, reconocimientos internacionales. Pero esa noche, Óscar Naranjo tenía en sus manos 1.200 páginas de evidencia que demostraban que cada acto de caridad había sido financiado con sangre de líderes sociales asesinados. La transmisión comenzó a las 11:15 de la noche, exactamente una semana después de la purga en la fiscalía. Esta vez, el estudio de Naranjo había sido transformado en lo que parecía una sala de guerra financiera: computadores mostrando flujos de dinero internacional, impresoras que no paraban de producir documentos, y en el centro, torres de expedientes bancarios que llegaban hasta el techo. Compatriotas, comenzó Naranjo con voz cargada de una indignación profunda. Durante las últimas semanas hemos expuesto una red criminal internacional, magistrados corruptos y fiscales infiltrados. Esta noche debo revelar quién ha estado financiando toda esta maquinaria de muerte. Un hombre que durante décadas ha engañado al país entero, haciéndose pasar por benefactor mientras ordenaba asesinatos. Se ajustó los lentes y tomó una fotografía que mostró a la cámara. Era Eduardo Salinas, en una ceremonia de reconocimiento, sonriendo mientras recibía un premio por su labor filantrópica. Eduardo Salinas Mendoza, anunció con gravedad, presidente del Grupo Empresarial Pacífico, benefactor de 47 fundaciones, donante de 15 universidades, constructor de 23 hospitales. También es el financiador principal de la red criminal que intentó asesinar a Miguel Uribe y que ha eliminado a 89 líderes sociales en los últimos 10 años. Señaló la primera fotografía. Carlos el Patrón Mendoza, líder del Cartel del Pacífico Norte, controla el 30% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos desde Buenaventura. Su contribución al pacto: 200 sicarios especializados y 15 millones de dólares. Pasó a la segunda imagen. Roberto el Tigre Vázquez, jefe del Cartel de la Costa Atlántica,
Maneja las rutas hacia Europa desde Cartagena y Santa Marta. Su aporte, 150 operadores marítimos y $10 millones. La tercera fotografía mostraba a un hombre más joven. Diego, el Cachorro Ramírez, líder emergente del Cartel del Valle, especialista en rutas terrestres hacia Venezuela y Ecuador. Contribución, 100 sicarios de élite y $8 millones. El cuarto firmante, continuó, es el más peligroso. Héctor El Sombra Torres, cabeza del Cartel de los Llanos. Su especialidad es la infiltración de instituciones. Aportó 50 agentes infiltrados en diferentes entidades del Estado y $12 millones. Y, finalmente, señalando la quinta fotografía, la firma más sorprendente, María la Viuda Salcedo, única mujer capo del país, líder del Cartel del Magdalena Medio. Su contribución, redes de lavado de activos y $20 millones. ¿Alguna vez imaginaste que 5 enemigos mortales podrían convertirse en aliados para eliminar a una sola persona? Naranjo regresó a su escritorio y extrajo lo que parecía ser un contrato formal. Era un documento de múltiples páginas con firmas, sellos y cláusulas específicas que establecían responsabilidades y compromisos. Lo que van a ver, anunció mostrando el documento a la cámara, es el acuerdo formal firmado por los 5 carteles. No es una conversación grabada o un testimonio, es un contrato criminal con términos específicos, responsabilidades claras y penalidades por incumplimiento. Comenzó a leer secciones específicas del documento. Cláusula primera. Las partes se comprometen a destinar recursos coordinados para la neutralización definitiva del objetivo denominado el socialista de Cali, identificado como Miguel Uribe Turbay. Cláusula segunda. El presupuesto total de la operación será de $65 millones, distribuidos proporcionalmente según la capacidad operativa de cada organización. La audiencia que seguía la transmisión quedó en shock. Salinas era una figura respetada nacionalmente. Había aparecido en portadas de revistas como ejemplo del empresario socialmente responsable. Naranjo se levantó y caminó hacia una pantalla gigante donde proyectó lo que parecía ser un árbol genealógico empresarial. Decenas de empresas conectadas por líneas de colores diferentes, con Eduardo Salinas en el centro como figura controladora. Lo que van a ver, explicó señalando el diagrama, es la estructura real del imperio de Salinas. No son 2 empresas como aparece públicamente, son 247 entidades corporativas distribuidas en 31 países, diseñadas específicamente para lavar dinero del narcotráfico y financiar operaciones criminales. Señaló diferentes ramas del árbol empresarial. Constructora Pacífico, su empresa insignia, ha sido fachada para contratos inflados que financian sicarios. Fundación Esperanza, su organización benéfica más reconocida, ha servido para mover dinero a cuentas donde se pagan asesinatos. Universidad Libre del Norte, la institución educativa que él fundó, ha sido centro de reclutamiento de operadores criminales. La transformación de la imagen de Salinas era devastadora. Cada símbolo de su legado filantrópico estaba siendo revelado como una pieza de una máquina criminal sofisticada. Cláusula tercera. En caso de falla del primer intento, todas las partes se comprometen a ejecutar operaciones adicionales hasta completar el objetivo. La formalidad del documento era escalofriante. Los carteles habían tratado el asesinato de Miguel Uribe como cualquier negocio legal, con contratos, presupuestos y cláusulas de garantía. Pero la cláusula más reveladora, continuó Naranjo, es la quinta. Las partes reconocen que el objetivo representa una amenaza existencial para todas las operaciones de lavado de activos en territorio nacional e internacional, por lo cual su eliminación constituye una prioridad estratégica superior a cualquier conflicto territorial entre las organizaciones. Naranjo procedió a explicar por qué Miguel Uribe había representado una amenaza tan grande que logró unificar a enemigos históricos. Durante los últimos 2 años, explicó mostrando documentos y fotografías, Miguel Uribe había estado investigando algo que ningún líder social había logrado antes: las conexiones reales entre todos los carteles de Colombia y las redes internacionales de lavado de activos.
Mostró un mapa complejo con líneas que conectaban diferentes puntos. Uribe había descubierto que, a pesar de sus conflictos territoriales, todos los carteles colombianos, sin saberlo, estaban siendo coordinados por una sola organización criminal internacional. La revelación era devastadora. Los carteles creían que competían entre sí, pero en realidad eran subsidiarias de una misma matriz criminal internacional. Pero lo más perverso, continuó Naranjo con disgusto visible, es que utilizaba sus obras de caridad para identificar a líderes sociales que podrían convertirse en amenazas. Cuando una fundación de Salinas llegaba a una región, también llegaba un equipo de inteligencia que mapeaba a los líderes locales, sus actividades, sus vulnerabilidades. Mostró documentos específicos. Tenemos evidencia de que 34 líderes sociales asesinados habían tenido contacto previo con fundaciones de Salinas. No era coincidencia, era parte del protocolo de identificación de objetivos. ¿Alguna vez imaginaste que la mano que construye hospitales puede ser la misma que ordena asesinatos? Naranjo regresó a su escritorio, donde había preparado lo que parecían ser estados financieros gigantescos. Con la meticulosidad de un contador forense, comenzó a desglosar cómo funcionaba el sistema de financiamiento de asesinatos. Durante los últimos 6 meses, explicó mostrando gráficos detallados, nuestros aliados internacionales han rastreado cada peso que ha salido de las cuentas controladas por Salinas. Lo que encontramos es un sistema de contabilidad criminal que rivaliza con cualquier corporación multinacional. Naranjo reveló entonces detalles de la reunión donde se había firmado el pacto, una cumbre criminal sin precedentes en la historia del narcotráfico colombiano. La reunión ocurrió hace exactamente 6 semanas, explicó mostrando fotografías aéreas de una finca remota. En una propiedad rural en el Magdalena Medio, territorio neutral que no pertenecía a ninguno de los carteles participantes. Las imágenes mostraban una finca de apariencia normal, pero con medidas de seguridad extraordinarias. Helipuertos privados, sistemas de comunicación satelital y lo que parecían ser posiciones defensivas. Por primera vez en décadas, continuó, los 5 capos más poderosos de Colombia se sentaron en la misma mesa. Cada uno llegó con su propio equipo de seguridad, sus propios expertos financieros y sus propios negociadores. Mostró fotografías tomadas con lentes telescópicos desde gran distancia. Estas imágenes fueron capturadas por equipos de inteligencia que habían estado monitoreando las comunicaciones de los carteles. Muestran a los 5 capos durante las 14 horas que duró la cumbre. La reunión, reveló, fue coordinada por un emisario de Dmitry Volkov, alguien que había logrado convencer a enemigos mortales de que tenían un interés común más importante que sus diferencias territoriales. Pero la evidencia más impactante estaba por venir. Naranjo se dirigió hacia un equipo de audio especial que había instalado para esta transmisión. Lo que van a escuchar, advirtió, son fragmentos de las grabaciones obtenidas durante la cumbre criminal. Las voces han sido verificadas mediante análisis técnico y corresponden a los 5 capos mencionados. Activó el primer audio. Las voces eran tensas, reflejando la incomodidad de enemigos forzados a colaborar. Nunca pensé que estaría sentado en la misma mesa contigo, Mendoza. Ni yo contigo, Vázquez. Pero el gringo tiene razón. Este Uribe es problema de todos. ¿Qué tan grande es el problema? Tiene documentos que pueden cerrar todas nuestras operaciones internacionales. ¿Todos nosotros? Todos, desde Buenaventura hasta La Guajira. Señaló una tabla específica. Presupuesto anual para eliminación de líderes sociales, 12.000 millones de pesos. Presupuesto para corrupción judicial, 8.000 millones. Presupuesto para infiltración institucional, 15.000 millones. Total anual destinado a operaciones criminales, 35.000 millones de pesos. Las cifras eran abrumadoras. Para poner esto en perspectiva, continuó, Salinas destina más dinero a operaciones criminales que el presupuesto anual de educación de 5 departamentos colombianos combinados. Mostró otro gráfico que detallaba los costos específicos. Asesinato de líder social nivel 1, 50 millones de pesos. Nivel 2, 100 millones. Nivel 3, 200 millones. Miguel Uribe era nivel 4. 500 millones de pesos porque sus investigaciones amenazaban toda la estructura financiera. Naranjo activó una pantalla que mostraba transacciones bancarias en tiempo real. Era como ver el sistema nervioso financiero de una organización criminal operando.
Lo que están viendo, explicó, son las transferencias que financiaron específicamente el atentado contra Miguel Uribe. Hemos rastreado cada peso desde su origen hasta su destino final. Naranjo pausó la grabación. Noten que mencionan el gringo. Es el emisario de Volkov quien había organizado la cumbre. También observen que hablan de documentos que afectan a todos los carteles simultáneamente. El segundo fragmento revelaba la magnitud de la cooperación. ¿Cuánto está dispuesto a aportar cada uno? Mi organización puede contribuir con 200 operadores especializados. Nosotros tenemos las mejores rutas de escape marítimo. Yo aporto los contactos en las instituciones. Y yo manejo el tema financiero internacional. Era, explicó Naranjo, la primera vez en la historia que los carteles coordinaban recursos en lugar de competir por ellos. El tercer audio era el más escalofriante. ¿Y si el primer intento falla? No puede fallar. Tenemos 5 organizaciones trabajando coordinadamente. Pero si falla, entonces activamos el protocolo de eliminación masiva. ¿Qué es eso? No solo Uribe, toda su familia, todo su equipo, todos sus colaboradores. Naranjo procedió a explicar qué significaba el protocolo de eliminación masiva mencionado en las grabaciones. Lo que los carteles habían planeado, reveló con gravedad, no era solo el asesinato de Miguel Uribe, era la eliminación sistemática de todo su círculo cercano para garantizar que su investigación muriera con él. Mostró una lista escalofriante. Objetivo primario, Miguel Uribe. Objetivos secundarios, su esposa, sus 2 hijos, sus 3 hermanos. Objetivos terciarios, su equipo de investigación completo, 12 personas. Objetivos cuaternarios, sus colaboradores académicos y periodísticos, 23 personas. Total de personas marcadas para muerte, 41 colombianos. La magnitud del plan de exterminio era aterradora. No era solo terrorismo contra un líder social, era genocidio selectivo diseñado para borrar completamente cualquier rastro de la investigación de Uribe. El protocolo, continuó, establecía un cronograma específico. Uribe sería eliminado primero. Si su muerte no detenía la investigación, se procedería con su familia inmediata. Si eso no bastaba, se eliminaría a todo su equipo de trabajo. ¿Puede existir algo más aterrador que un plan sistemático para exterminar a toda una familia por buscar la verdad? Naranjo reveló entonces la escala de recursos que los carteles habían comprometido para la operación unificada. El pacto establecía, explicó mostrando documentos financieros, un fondo común de $65 millones para la operación. Pero más importante que el dinero eran los recursos operativos que cada cartel aportaba. Mostró un inventario detallado. Del cartel del Pacífico, 200 sicarios especializados, 15 francotiradores de élite, 30 vehículos blindados, 5 embarcaciones rápidas y acceso a 12 rutas de escape marítimo. Del cartel de la costa, 150 operadores marítimos, 10 submarinos artesanales, 25 lanchas de alta velocidad, contactos en todos los puertos del Caribe, redes de corrupción en aduanas. Del cartel del Valle, 100 sicarios de élite, especialistas en operaciones urbanas, 20 motocicletas de alta cilindrada, contactos en servicios de emergencia médica para sabotear atención a heridos. La sofisticación de los recursos unidos superaba las capacidades de muchos ejércitos nacionales. Del cartel de los Llanos, 50 agentes infiltrados en policía, fiscalía, hospitales y juzgados, sistemas de comunicación encriptada, laboratorios forenses propios para manipular evidencia. Del cartel del Magdalena Medio, red completa de lavado de activos para financiar la operación, contactos en bancos internacionales, empresas pantalla para logística, corredores de seguros para coberturas especiales. Naranjo procedió a explicar cómo funcionaba la coordinación entre organizaciones que tradicionalmente se mataban entre sí. Para hacer posible esta alianza, explicó mostrando organigramas, los carteles crearon una estructura de comando unificada, algo que nunca antes había existido en el narcotráfico colombiano. Señaló diferentes niveles de la estructura. Comando Supremo, representante directo de Dmitry Volkov.
Comando táctico, un delegado de cada cartel con poder de decisión inmediata. Comando operativo, coordinadores de campo especializados en diferentes aspectos de la misión. También establecieron, continuó, protocolos de comunicación que permitían coordinación en tiempo real sin comprometer la seguridad de ninguna organización. Mostró dispositivos de comunicación. Cada cartel recibió equipos de comunicación especiales que operaban en frecuencias encriptadas exclusivas para esta operación. También utilizaron un sistema de códigos que cambiaba cada 24 horas. Naranjo reveló entonces las señales que habían alertado a la inteligencia sobre la existencia del pacto. La primera alerta, explicó, llegó hace 2 meses cuando detectamos comunicaciones inusuales entre carteles que normalmente no se hablaban. Interceptamos mensajes donde se mencionaba un objetivo común sin especificar detalles. La segunda señal fue financiera. Continuó mostrando gráficos. Detectamos movimientos de dinero coordinados desde diferentes organizaciones hacia cuentas centralizadas, algo que nunca habíamos visto antes. La tercera alerta fue operativa. Comenzamos a detectar sicarios de diferentes carteles operando en territorio que no era suyo, sin que hubiera conflictos territoriales. Era evidente que había algún tipo de coordinación. Pero la confirmación final reveló cuando uno de nuestros infiltrados en el cartel del Valle reportó que había recibido órdenes de cooperar temporalmente con elementos de otras organizaciones para un objetivo prioritario. Naranjo explicó entonces cómo se había logrado infiltrar la cumbre criminal y obtener las grabaciones. Una vez confirmada la existencia del pacto, reveló, organizamos la operación de contrainteligencia más compleja en la historia del país. Necesitábamos infiltrar una reunión donde estarían los 5 hombres más paranoicos y violentos de Colombia. Mostró fotografías de equipos especializados. Utilizamos tecnología satelital para identificar la ubicación de la cumbre, micrófonos direccionales de largo alcance para capturar conversaciones, drones silenciosos para obtener imágenes, y lo más arriesgado, agentes encubiertos infiltrados en los equipos de seguridad. La operación, continuó, involucró a 47 agentes especializados operando coordinadamente durante 3 semanas. El riesgo era extremo. Si cualquiera de nuestros agentes era descubierto, no solo sería asesinado inmediatamente, sino que comprometería toda la investigación. Pero valió la pena, concluyó. Obtuvimos 14 horas de grabaciones, 847 fotografías y documentos originales del pacto firmado. Con toda la evidencia del pacto expuesta, Naranjo anunció las medidas coordinadas que se estaban tomando contra los 5 carteles simultáneamente. En este momento, declaró mirando su reloj, operativos coordinados están ejecutándose en 23 departamentos del país. No es una operación contra un cartel, es una guerra declarada contra todos los carteles al mismo tiempo. Activó pantallas que mostraban actualizaciones en tiempo real. Operativo Pacífico Norte, 47 capturas confirmadas incluyendo lugartenientes de Mendoza. Operativo Costa Atlántica, 38 capturas, 2 embarcaciones incautadas. Operativo Valle, 42 capturas, 8 laboratorios destruidos. La escala de la respuesta era masiva y coordinada. Operativo Llanos, 33 capturas incluyendo agentes infiltrados en instituciones. Operativo Magdalena Medio, 29 capturas, 15 prensas pantalla intervenidas. Total hasta el momento, 189 capturas, 47 toneladas de cocaína incautada, 23 millones de dólares en efectivo confiscado, 67 propiedades intervenidas. Con los 5 carteles bajo ataque simultáneo, Naranjo se dirigió por última vez a la cámara para entregar el mensaje final de la transmisión. Compatriotas, comenzó con voz firme. Esta noche hemos demostrado que, cuando el Estado colombiano actúa coordinadamente, no hay alianza criminal que pueda resistir. Los carteles creyeron que, uniéndose, serían invencibles. Se equivocaron. Su tono se volvió personal. Miguel Uribe enfrentaba a 5 organizaciones criminales unificadas, pero sobrevivió porque había algo más poderoso que su alianza: la determinación de un país que decidió defender a quienes luchan por la verdad. Pero también había una advertencia. Esta operación debilita severamente a los 5 carteles, pero no los elimina completamente.
Pueden intentar reagruparse, buscar nuevos aliados, desarrollar nuevas estrategias. Debemos mantenernos vigilantes. Naranjo cerró la transmisión con una promesa que resonaría en todo el territorio nacional. El pacto criminal ha sido roto, pero la amenaza no ha desaparecido completamente. En las próximas transmisiones revelaré cómo estos carteles se conectan con redes internacionales, cómo lavan sus activos, cómo corrompen funcionarios. Porque no descansaremos hasta desmantelar cada tentáculo de esta hidra criminal. Mostró una última imagen. Miguel Uribe recibiendo un reporte de seguridad donde se confirmaba la neutralización de las principales amenazas contra su vida. Me escribió esta mañana, reveló Naranjo. Dice, por primera vez en 2 años puedo dormir tranquilo, no porque el peligro haya desaparecido, sino porque sí que Colombia tiene la fuerza para enfrentarlo. La transmisión terminó con imágenes de los operativos simultáneos desarrollándose en todo el país, mientras aparecían en pantalla las fotografías de los 5 capos cuyas organizaciones estaban siendo desmanteladas. En las horas siguientes, la revelación de que todos los carteles de Colombia habían firmado un pacto para asesinar a un solo líder social sería noticia internacional. Pero más importante aún, sería la demostración de que cuando las fuerzas del bien se unifican, pueden derrotar incluso la alianza criminal más poderosa. Miguel Uribe había sobrevivido no solo a un atentado, sino a la conspiración más grande en la historia del narcotráfico colombiano. Y esa noche, Colombia había demostrado que ningún pacto criminal, por poderoso que fuera, podía derrotar la determinación de un país unido en defensa de la justicia. La guerra contra el narcotráfico había alcanzado un nuevo nivel, pero por primera vez en décadas, las fuerzas del orden tenían una ventaja decisiva. Conocían exactamente quiénes eran sus enemigos y habían demostrado que podían derrotarlos cuando actuaban unidos. La pregunta ya no era si los carteles podrían recuperarse de este golpe. La pregunta era si Colombia mantendría la unidad y la determinación necesarias para completar la victoria. Y con cada transmisión de Óscar Naranjo, esa determinación se fortalecía más.